Ahí está el material, ahí está la diapositiva. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Déjame buscar una información. Déjame buscar una información. Ujú. Bueno, estamos ahí. Listo, muchachito. A ver, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estamos? Vamos suave ya, porque como hay poca gente, ya estamos en 23, ¿no? Vamos suave, vamos suave. A ver, mm, ¿qué hemos visto hasta la semana pasada? ¿No? La semana pasada vimos el positivismo, ¿sí? El positivismo y Marx, ¿sí? ¿Te acuerdas o no? Vimos el positivismo y el marxismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, claro. El positivismo, a ver, escríbelo, dame el nombre del filósofo positivista. El filósofo positivista, el máximo representante del positivismo. Comte, muy bien, Augusto Comte, claro, muy bien, Augusto Comte. Ok, y Augusto Conte, pues, ¿qué planteaba Frank? Hola, Frank, ¿qué tal? Augusto Conte, ¿qué planteaba? ¿Qué planteaba? Planteaba el hecho de que las ciencias son las únicas que pueden llevar al desarrollo a la sociedad, ¿no? Hechos reales. Su teoría de los tres estados, el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. El estado positivo es el científico, ¿no? Es el estado científico. Hola, Frank. El estado científico. Pero la crítica pasa es que, y justo, bueno, de eso hoy día no nos toca ese tema, pero en el otro salón justo íbamos a hablar de posmodernismo y justamente de eso también criticar el tema de la ciencia. Pero bueno, ¿qué nos corresponde el día de hoy? ¿Okay? Ah, y después del positivismo vimos a Marx, ¿no? A Marx, una filosofía que tiene que ver con el cambio social, ¿no? Tiene un análisis económico de la historia del materialismo, ¿cierto? El tema del materialismo siempre tan controversial Marx, ¿no? Siempre tan controversial. Pero lo principal, o sea, lo que yo debería saber para postular a San Marcos, ya se trabajó, ¿no? O sea, ya se dijo en cuanto al materialismo histórico, en cuanto al materialismo dialéctico, ¿no? La gran diferencia entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico es que el materialismo histórico es el análisis del desarrollo de la evolución de las sociedades, ¿no? En el materialismo histórico es cuando se habla, pues, de este tema de la lucha de clases, cuando se habla de este tema de que es necesario la confrontación para que haya un cambio de la infraestructura, de la superestructura. Eso lo vimos con el materialismo histórico. Y en el materialismo dialéctico, que Marx lo desarrolla junto con Engels, lo que tú debes recordar básicamente, es que en el materialismo dialéctico también habla de evolución, pero no de la sociedad, sino la evolución de la materia. De la materia. Acuérdate que estos señores Marx, Engels son justamente materialistas. Todo surge de la materia. No es posible que algo surja de la nada. Todo surge de la materia. Entonces ellos están convencidos en la evolución, pero no la evolución, no la evolución que nos enseñan en biología, ¿no? Que nos hablan acerca de la selección natural, el más fuerte, la selección natural de las especies. No, no va por ahí. Entonces, profesor, ellos nos hablan de una evolución dialéctica, una evolución de la materia dialéctica, y una de esas leyes es el paso, el salto de la cantidad a la calidad, ¿no? De la cantidad a la calidad. Esa es la parte evolutiva. ¿Cómo entendemos eso? El mejor ejemplo de eso, de ese proceso evolutivo somos nosotros. ¿O qué somos nosotros?
bueno, nosotros y en realidad también los animales, porque recordemos que los animales, y al igual que nosotros, tenemos procesos psíquicos. Por ejemplo, ¿no? El animal tiene memoria, nosotros también. El animal aprende, nosotros también. El animal tiene inteligencia, nosotros también. Ciertamente tenemos un proceso que no tienen los animales, un proceso psíquico superior, ¿no? En psicología supongo que te han hablado ya de pensamiento. Y si te han hablado de pensamiento, el pensamiento es ese proceso psíquico superior, el pensamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el mundo psíquico, o sea, el mundo psíquico es algo que tú no ves, es mental. Ya, ese es ese es el salto de la materia a lo que no es material. Es decir, aquello que no es material surge de la materia. Aquello que no es material surge de la materia. Pero aquello que no es material no se refiere a Dios, pues se refiere al mundo mental. Era el mundo mental. Ese es el salto de la cantidad a la calidad, ¿no? De la cantidad a la calidad. Y hay algunos ejemplos en la naturaleza también, ¿no? Que utilizan en el materialismo dialéctico. Entonces, esa es la diferencia entre el materialismo histórico, que es un análisis social, y el materialismo dialéctico, que explica la evolución de la materia. ¿No? Eso es básicamente lo que plantea, pues, el materialismo, ¿no? Recuerda que son dos, materialismo histórico y materialismo dialéctico. Materialismo histórico y materialismo dialéctico. Ok, listo. Ahora, ¿qué nos corresponde trabajar esta semana? Y esta semana nos corresponde, ahora sí, listo. Ahora, ¿qué nos corresponde? Ajá, mire, estos dos viejitos que están acá. Estos dos viejitos que están acá. Ok, estos dos viejitos. Vamos a ver nosotros el día de hoy la teoría del voluntarismo, ¿correcto? La teoría del voluntarismo. Voluntarismo viene de voluntad. Voluntarismo viene, o también llamada vitalismo, voluntarismo o vitalismo. Son dos nombres que se le puede dar este enfoque. Voluntarismo o vitalismo, ¿correcto? Y hay dos personajes principales, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. No, ese soy yo. Ese soy yo, ¿no? Tu docente Víctor Norri Delgado Farroñay. ¿Okay? Y esta mañana vamos a hablar del voluntarismo o vitalismo. No te debes olvidar voluntarismo y vitalismo. Muy bien. ¿Qué tendríamos que decir de este voluntarismo, de este no? ¿Qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir lo siguiente, que es una postura distinta a lo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? La filosofía hasta Marx, o sea, empecemos muchachos a analizar todos los filósofos, empecemos a retroceder en todo caso. Hegel, los empiristas, los racionalistas, eh, Kant, ¿no? Claro, tenemos a Hegel, tenemos a Kant, tenemos a los empiristas, tenemos a los racionalistas, tenemos a la filosofía medieval, ¿correcto? Y de ahí retrocedemos mucho más y encontramos a los clásicos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿cierto? A los pluralistas, a los monistas. Mira todo lo que hemos retrocedido, pero hasta todos los filósofos que han aparecido hasta este punto, hasta la aparición del voluntarismo, todos pretenden explicar de una u otra manera racional las cosas. Pretenden explicar el conocimiento, pretenden explicar, inclusive con Kant, lo que es la conducta, lo que es el comportamiento, lo que es la ética, tiene que ver con la razón. Todo tiene que ver, o sea, todo tiene que tener un sentido lógico, todo tiene que tener un sentido racional. Todo tiene que tener una explicación lógica, racional. Los empiristas te explican que para que, Luke decía, ¿no? Para que se produzcan las ideas, el conocimiento, experiencia externa, experiencia interna, se forman las ideas, ¿cierto? Los racionalistas con Descartes, no. Descarta la información sensorial porque te lleva a confusión, utiliza el método matemático, el método de la duda metódica para llegar al conocimiento absoluto,
¿cierto? Listo, bacán. Todos, absolutamente todos quieren encontrar una explicación lógica, racional al mundo, pero casi nadie se detuvo a pensar en la vida. O sea, ¿en qué consiste vivir? La vida es solamente pensar cómo funciona el mundo, cómo se da el conocimiento. ¿Y dónde queda el vivir, el querer alcanzar lo que uno quiere, ¿no? El enamorarse, el arriesgarse. ¿Dónde? ¿Quién diserta? ¿Quién filosofa? ¿Quién plantea eso? ¿Dónde está? Todo es muy lógico, todo es muy racional. No, es como que si los filósofos hasta este punto estuvieran en un altar filosofando, pensando, razonando. La pregunta es, oye, ¿esos filósofos no tienen hambre? ¿Esos filósofos no se enamoran? ¿Esos filósofos no tienen celos? ¿Esos filósofos no son tóxicos? Y eso también forma parte de la vida, ¿sí o no? Solamente la vida es ingresar a San Marcos, ingresar a San Marcos. Estudia. Ingresar a San Marcos. ¿Eso es la vida? ¿Eso es la vida, papi? ¿Eso es la vida? Así todo, estudiar. Voy a encontrarle el sentido lógico a la razón. Y me paso la vida buscando, estudiando, analizando. Hay gente que se pasa la vida. Ah, no, no tienes hambre, no te da un gustito por ahí, no has cometido algún error en tu vida. ¿Qué es la vida? Hoy día te vas a cuestionar qué haces sentadito ahí escuchando a una persona. Porque claro, pues sí o no, es hora. hora. No, dudar de tu existencia cuando venga el existencialismo, cuando venga el existencialismo. Pero ahorita vamos a cuestionarnos con estos dos que son bravos de bravos. La vida, o sea que la razón fuera de acá, no, que todo tiene que tener sentido. Ah, no, vive. Sí, pero que todo tiene que tener un porqué, todo tiene que, obviamente, Marcia, obviamente, que todo tiene que cuadrar, que todo tiene. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Que sí, profe, sí. Entonces nosotros vamos a hablar de... No, ¿qué es eso? No, profe, no, profesor, no me golpee, profe. Lo voy a denunciar, profe. No me golpee, profe. Ahí está. ¡Pum! La vida es impulsada. Mira, te voy golpeando, te voy golpeando, te voy golpeando, te voy golpeando. No, yo te voy, hoy día vas a salir llorando. Hoy día vas a salir llorando. Pregunta, la vida, entiende lo que digo, ¿ah? La vida solamente es impulsada por encontrar la lógica. En todo caso, la lógica es parte de la vida. Como te digo, hemos explorado hasta aquí todo lo que es lógico, todo lo que es racional. Ah, profe, Conte tiene razón. ¿Ah? Sí, pues la religión no nos lleva a ningún lado, la ciencia, profe. Profe, Marx tiene razón, profe, claro, solamente se benefician unos cuantos, los demás no se benefician, tiene razón. Todo tiene razón, todo tiene razón, todo tiene sentido, ¿cierto? ¿Y dónde está el vivir, el disfrutar, el estar frente a un sunset y... Entonces, estas dos posturas, la de Schopenhauer y la de Nietzsche, dicen que lo que impulsa al hombre a vivir no es la lógica, no es la razón. Lo que impulsa al hombre a vivir es la voluntad. La pregunta es, ¿qué es voluntad? ¿Qué es la voluntad? En psicología, la voluntad, sí, Carmen, tiene que ver con ganas, excelente. La voluntad viene a ser esa fuerza que nos mantiene constantes en la consecución de algo.
¿no? Impulsar, ¿no? Claro, entonces la voluntad es como una fuerza que te impulsa, una fuerza vital, ¿no? Una fuerza vital, ¿cierto? Que nos empuja. En psicología, por ejemplo, se habla de motivación, ¿no? No sé si tu profe de psicología te ha hablado de motivación, pero en psicología se habla de la motivación, que es la fuerza que nos impulsa a satisfacer necesidades. Y ahorita que estamos criticando a la razón, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿por qué no criticamos también a la voluntad o a la motivación? Me explico. O sea, una persona solamente busca satisfacer sus necesidades, ¿cómo y listo, se acabó el mundo? O sea, ¿qué necesito yo para vivir, biológicamente hablando? ¿Qué necesito para vivir? Comer, dormir, beber, se acabó. No hay expectativas, no hay metas, San Marcos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué? O sea, eso, o sea, me voy al otro extremo a decir que eso es la vida, tampoco, ¿no? Tampoco. Porque sería reducirnos a la calidad de animales también, ¿no? Sin expectativas, sin metas. Y tampoco es eso, ¿no? Pero no puedes dejar de lado el hecho de que hay una fuerza que nos impulsa a vivir. Y según esta teoría, la fuerza que nos impulsa a vivir y todo lo que implica el vivir, ¿ok? Es la voluntad. Para estas posturas, ¿correcto? Es la voluntad, es lo que nos impulsa a vivir, lo que nos empuja. No la razón al 100%, ni tampoco lo biológico, lo instintivo al 100%, pero sí una voluntad. ¿Ok? Entenderás y comprenderás que esta energía llamada voluntad es eso, es una energía universal que impulsa a todos los seres humanos, inclusive también a los animales. ¿Ok? Es una voluntad que te empuja a querer vivir. En el reino animal, o sea, dejémonos un rato al ser humano, en el reino animal, el animal que quiere vivir, ¿qué hace un león para vivir, papi? ¿Qué hace un león para vivir? Caza, y al cazar mata. Qué malo el león. Qué salud. Qué malo el león. Qué malo. ¿Por qué malo? Qué malo. Es por supervivencia. Claro. Él no mata por matar. Él no mata por me caíste mal. Muere. No. Él mata para comer. Claro. Entonces esa fuerza lo impulsa. Ah, ¿por qué tienen contacto sexual? Ah, porque se gustan, profesor. Se enamoraron, profesor. Entonces hicieron match, hicieron match. Pregunta, ¿por eso? No, papá, para mantener la especie, para que viva. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Vivir. Vivir. Lo mismo ocurre en el ser humano. Lo mismo ocurre. El ser humano, ¿qué cosa quiere? El ser humano, ¿qué quiere? ¿Qué cosa quiere? Vivir. Pero la pregunta es, ¿qué consiste en vivir? ¿El ser humano qué cosa quiere? Vivir, papi. El ser humano quiere vivir, vivir, vivir. La pregunta es, pero nosotros no somos animales, pues no. ¿En qué consiste el vivir entonces? Entonces, esta postura dice que la voluntad es tanto racional como discursiva. Ambas, ¿ok? La voluntad se puede entender como una voluntad racional, como una voluntad discursiva. O sea, tiene sentido lógico, racional. O sea, si tú me hablas de lo racional, esto que parece que no necesariamente busca una explicación lógica de las cosas, encuentra otro sentido, pero también tiene sentido lógico, o no tiene sentido lógico el querer vivir. Claro. Ahora, que tu explicación esté enfocada solamente por el lado racional, no, lo mío tiene que ver, esta postura tiene que ver con analizar desde otro punto de vista racional. Y es discursivo, ¿cierto? Porque al ser racional se puede comunicar de manera lógica también. Veamos, a ver, ¿quién aparece acá? Uy, mi tío Schopenhauer, uy, este es bravo de bravos. Empiezo con su apelativo, el filósofo pesimista. El filósofo pesimista, uf, muchos se le corren a Schopenhauer, ¿eh? Muchos se le corren a Schopenhauer, ¿ok? Schopenhauer plantea la teoría de la voluntad de vivir. Lo que impulsa al hombre es querer vivir.
¿Ok? Lo que impulsa al hombre es querer vivir. Impulsa al hombre a querer vivir. El hombre quiere vivir, sí, pero la gran pregunta es, ¿y en qué consiste vivir? ¿En qué consiste vivir? Entonces Schopenhauer dice eso, ¿no? Mira, vamos a analizar. Muy, acá tienes que empezar a recurrir a tus saberes previos, a todo lo que se ha hecho en filosofía. ¿Por qué? Porque si tú lees pantalla, ¿no? Si tú lees pantalla, dice, a diferencia de Kant, Schopenhauer afirma que sí se puede conocer el noumeno. ¿Entiendes eso? Yo asumo de que sí, ¿ah? Perdón. Gracias. Ay, ay, ay. Más Tarzán. Ok, dime. Yo asumo de que entiendes eso, ¿sí o no? Porque si a mí me hablan de Kant, si a mí me hablan de Kant, te pregunto de manera directa y tu tutor está viendo la clase, está escuchando la clase, ¿ah? Te pregunto de manera directa. Según Kant, ¿qué es lo que sí se puede conocer? ¿Qué es lo que sí se puede llegar a conocer? ¿Y qué es lo que no se puede llegar a conocer? Muy bien, Marcia. Muy bien, Carmen Rosa. Excelente. Son unos monstruos. Son unos monstruos. Muy bien, Nedalí. Lo único que se puede conocer es Muy bien, Ariana. Y lo que no se puede conocer es el nomen. Muy bien, Milene. Muy bien. Excelente, niños. Excelente. Según Nietzsche, según Kant, lo que sí se puede conocer son los fenómenos y lo que no se puede conocer son los nómenos. Los nómenos son los que no se pueden llegar a conocer. Ahora, en este momento, yo debo recordar que esto es un fenómeno. Entonces, yo capto la realidad, me formo una impresión, y esa impresión que llega a mi cerebro, que llega a mi mente, que llega a mi cabeza, a mi mente, se ordena en espacio y tiempo. Una vez que es ordenado en espacio y tiempo, se formó el fenómeno. Y ese fenómeno va a ser conocido por quién. ¿Qué implica el conocimiento para Kant? Ese fenómeno que es categorizado, es decir, se le da un concepto basado en qué? Cantidad, calidad, modo, relación. Lo que aparente es el fenómeno. Ah, sí, 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 claro que sí, pero no te olvides, Marcia, que ese fenómeno llega a ser fenómeno porque es ordenado en espacio y tiempo por las formas puras a priori del conocimiento. Y es conocido, el fenómeno es conocido por las categorías. Entonces, en primer lugar, interviene el espacio y tiempo para ordenar la impresión, para ordenar la información sensorial, y eso es el fenómeno. Y este fenómeno es conocido por las categorías. La primera parte es estética trascendental y la segunda parte es analítica trascendental. Chévere, chévere. Y en la tercera parte de Kant, la tercera parte del libro de Kant dice que la razón nos lleva a entender de que lo que no se puede conocer son los nómenos. Son tres: Dios, alma, mundo. Ok, existe, pero no lo puedo conocer. ¿Y por qué no lo puedo conocer? Porque recuerda que se conoce aquello de lo cual yo me formo una impresión. Dios, yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no me puedo formar una impresión, no lo puedo conocer. Dice Kant. Aparece Schopenhauer y dice, estás equivocado. Sí se puede conocer él. ¿Que sí puedo conocer a Dios? No, 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 yo no he dicho eso, dice él. Noumeno. Noumeno es lo incondicional, la esencia para Schopenhauer. Identifica el noumeno con la voluntad de vivir. O sea, para Schopenhauer, a diferencia de Kant, que los noumenos son Dios, alma y mundo, para Schopenhauer el noumeno es voluntad de vivir. Y la voluntad sí se puede conocer, pero no la puedes ver. Como no la puede ver, es esencia, pero sí la puedes conocer. Se puede conocer aquello que no se puede ver. Se puede conocer aquello que no es producto de la impresión. ¿Por qué? Porque lo vivencias. Ahora sí, hasta acá estamos bien, hasta acá estamos bien. Sí, listo, muy bien. Siguiente. Esta parte tienes que entenderla. El correlato fenoménico del noumeno es el mundo. ¿Qué significa eso? O sea, que el noumeno, que es esencia, que es la voluntad de vivir, se manifiesta, se exterioriza, ok, se manifiesta, se exterioriza. A ver, Paula, regreso, porque es secuencial, es secuencial. El noumeno, que para Kant, Paula, el noumeno son tres: Dios, alma y mundo. Hasta ahí estamos, ¿cierto?
Y Kant dice que eso no se puede conocer, ni a Dios, ni al alma, ni al mundo. No se, ¿por qué no lo puedo conocer, Paulita? ¿Por qué no lo puedo conocer? Porque no me puedo formar una impresión de ellos. Y necesariamente, según Kant, para conocer necesito formarme una impresión. Pero Schopenhauer dice, a ver, ¿a qué le llamas noumeno tú? Le dice a Kant. Y Kant le responde, no, yo le llamo noumeno a Dios, alma, mundo. Entonces estás equivocado. Porque noumeno o esencia es la voluntad de vivir, no Dios, no alma, no mundo. Lo que tú llamas Dios, alma o mundo, en realidad para Schopenhauer, ¿qué cosa es? Voluntad de vivir. No necesito ver para entender, para conocer esa voluntad de vivir. La puedo entender, la puedo comprender, por tanto, la puedo conocer. El noumeno para Schopenhauer es voluntad de vivir. Y esa voluntad de vivir, que para el que él lo llama noumeno, sí, según él, se puede llegar a conocer. ¿Y por qué lo puedo conocer? Porque lo vivencio. ¿No es que es la fuerza que impulsa tu vida? ¿Listo? Tercero. Entonces, ¿qué dice? El correlato fenoménico, claro, no la puedes ver, solamente entender. No, 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 Ariana. O sea, Dios como Dios católico, Dios cristiano, no. No, no tiene nada que ver. No. Ahora, yo creo, de nada, Paulita. Ahora, yo creo que ustedes deben empezar a ampliar su idea de Dios. Su idea de Dios. Una idea muy limitada de Dios es pensar que Dios solamente es el Dios cristiano católico. Yo tengo la religión musulmana, yo tengo la religión cristiana católica, tengo a los judíos, y todos me hablan de Dios. Todos me hablan de Dios. Entonces, si tú piensas que Dios tiene una forma física, no, eso es falso. O sea, no, no. Porque ¿cómo sería el Dios de los musulmanes? Con barba. ¿Cómo sería el de los judíos? Con rasgos árabes. No sé. Lo que yo quiero que entiendas que la palabra Dios tiene una dimensión tan grande que no la puedes encerrar en antropomorfizándolo. No. Y si hemos entendido un poco a los empiristas, a los racionalistas, la palabra Dios es amplia, porque Dios vendría a ser, así como decía Spinoza, ¿no? Lo que ordena, aquello, no él, porque cuando yo digo él, eh, tengo la tendencia a pensar en algo parecido a un hombre, ¿no? Él me refiero, él, ¿quién? Aldair, él, ¿quién? Ricardo, él, ¿quién? No, no, no. Entonces, si yo digo él, o sea, tengo la tentación de pensar en algo físico. No, Dios que viene a ser algo, un ente que ordena todo, así como lo pensaba Spinoza. Entonces, el concepto de Dios es muy amplio. A ver, creo que la religión también se adecuó a las propias cosas. Pero eso es social, la amiga Marcia, eso es social. Y yo, a ver, una de las cosas que yo quisiera que entiendan también es el hecho de que una cosa es Dios y otra cosa es la religión y otra cosa es la iglesia. Son cosas distintas. Las religiones, las iglesias son hechas por el hombre, el hombre. Y ahora, si somos radicales, así como lo fue Marx, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, ¿te acuerdas o no? Y Marx decía de que el hombre crea a los dioses y que se alienó, Feuerbach y Marx decían eso, ¿no? Que el hombre se aliena porque renuncia. Recuerda que para Marx la alienación es renunciar a lo que uno es. Entonces, en algún momento de la historia el hombre inventa aquello que sí podía explicar, lo que él no puede explicar, renunciando el hombre a su parte racional de explicar las cosas. Que no podía explicarlas en ese momento no quiere decir que no las puede explicar después. Pero ¿qué hizo el hombre? Lo más fácil, inventó algo que lo llamó Dios, que está por encima de todo, y se terminó convenciendo de que realmente existe. Eso decía Marx. Somos radicales, llegamos a ese punto. Si somos radicales, llegamos a ese punto. Pero de no ser tan radicales, podríamos entender de que si existe un ente, no digo él, no digo Dios, sino un ente que ordena todo. Pues. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero ese Dios, él no crea la iglesia, él no crea la religión.
Él está ahí arriba, ordena. Es un ser superior de todas maneras. De hecho, Medalí, nosotros lo hemos interpretado y hemos dicho, Dios necesita su casa como una iglesia. Para llegar a Dios hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hemos puesto normas. Pero nosotros, ¿me estoy dejando entender? Claro, nosotros hemos creado esa iglesia. Nosotros, los católicos, los musulmanes, su propia iglesia, su propio templo, los judíos también. Es una fuerza poderosa. Ese Dios, o sea, Milene, esa fuerza poderosa es Dios. Es una fuerza, es una fuerza, es una fuerza, es un ente, como quieras llamarlo, pero de qué es superior, es superior. De que tiene poder, tiene poder. Y no digo poder mágico, porque según Spinoza tiene poder lógico, poder racional, todo tiene sentido. Según Spinoza, ejemplo, ¿no? ¿Aló? ¿Estás acá? Sí, listo. Entonces, regresando a Schopenhauer, ¿no? Que él no necesariamente habla de ese, o en todo caso podríamos inferir que para Schopenhauer ese Dios es la voluntad de vivir. Podríamos inferir que para Schopenhauer ese Dios es esa voluntad de vivir. Y aprovecho eso para decir lo siguiente. El correlato fenoménico del noumeno es el número, es el mundo. Si para Nietzsche, para Schopenhauer, correlato quiere decir que es su manifestación, ¿cómo se llama? Su presentación. Se presenta en. Su correlato viene a ser una correlación. Y este se da aquí, se presenta acá. Causa-efecto, causa-efecto. ¿Ok? Causa-efecto. Una correlación. ¿Ok? Lo que viene a continuación, su manifestación. Para eso estamos, Medalí, para eso estamos. Entonces, mira, esa tercera parte es bestia total. ¿Por qué? Porque dice el correlato fenoménico. ¿Qué cosa es lo fenoménico? Lo que se puede, lo que se puede captar, lo fenoménico, lo que puedo ver. Recuerda que el nómeno no se puede conocer porque no se puede captar. Entonces, el correlato fenoménico, la manifestación física, ahí está. La manifestación física del nómeno, que para Schopenhauer es voluntad de vivir, que podríamos inferir que es Dios, la manifestación física de Dios, la manifestación física del noumeno, la manifestación física de la voluntad de vivir para Schopenhauer es el mundo. El mundo. Pregunta, ¿qué es el mundo? El mundo es los lagos, los árboles. El mundo es los lagos, los árboles, el hombre, los animales, las relaciones que se dan entre nosotros, la cadena alimenticia. Eso es el mundo. El mundo físico y cómo es que funciona el mundo físico. Lo que se ve y lo que no se ve. Ese es el mundo. Entonces, la voluntad de vivir se manifiesta en ese león que va y caza a su presa. Ahí está la voluntad de vivir. La voluntad de vivir está en el hombre que se sienta a escuchar una clase porque quiere postular a San Marcos. Ahí está la voluntad de vivir. Es que estoy haciendo las comparaciones, A ver, Paula. No, Paula, estoy haciendo las comparaciones. Por ejemplo, para Schopenhauer, el nombre no es Dios, alma, mundo. Pero para Nietzsche, para Schopenhauer, eso vendría a ser la voluntad de vivir. O sea, los estamos equiparando. No quiere decir que sea Dios necesariamente, porque él no habla de Dios directamente. ¿Me entiendes, Paula? Chévere, chévere, Paulita, muy bien. O una preguntita, ¿sus compañeros varones están? Frank, que estaba por ahí. Frank, ¿estás todavía por ahí? Ahí está, mi Frank. ¡Oh! 133 estudiantes. Buenos días con todos, buenos días con todos. Oli, ¿todos bien? ¿Todos bien? Hola Marcelo, ¿qué tal Carla, Mauricio, Ariana, Nelson? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Hola Xiomarita, ¿qué tal? Isabel, Medalí, ¿todos bien? ¿Todos bien? Estamos avanzando. Hola Jean-Pierre, ¿qué tal?
Ok, Oli, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo good? Chévere, avanzamos, continuamos. Tutto bene. Ni Aldair lo sabía. ¡Hala! ¿Qué estás queriendo decir? No te metas con el campeón de campeones, ¿ah? No te metas con el campeón de campeones, por favor, ¿ah? Por favor, ¿ah? Por favor, ¿ah? Listo. Oye, entonces, profesor, nuestro pastor, profe, esa es nuestra voluntad de vivir. Aldair es nuestra voluntad de vivir, profesor, a los Schopenhauer. Es lo que nos impulsa, profe. Amén, dice la otra. Nada me faltará la que va. Oye, entonces, esa tercera parte tienes que entender que el correlato fenoménico del noumeno es el mundo. Es decir, la voluntad de vivir, que para Schopenhauer es el noumeno, se manifiesta, lo vemos, y es por eso que se puede conocer, porque lo vemos en cada acto que ocurre en el mundo. Insisto, en ese león que caza para vivir, ahí, ¿cierto? Ahí está la voluntad de vivir. ¿Listo? El hombre en el mundo quiere vivir. ¿Ok? Quiere vivir. ¿Qué más? Listo, pero este mundo fenoménico, que es el mundo, este mundo fenoménico, que es la manifestación de lo nouménico, lo fenoménico es la manifestación de lo nouménico, está sujeto a leyes espacio-temporal. Uy, acá te quiero, el número lo vemos. Así es, Paulita. Nunca mejor dicho. Muy bien, Paulita, muy bien. Pero eso te va a dar miedo. Pero no tiene por qué darte miedo. Análisis fenoménico está sujeto a leyes espacio-temporales. ¿Qué quiere decir? Este mundo fenoménico está sujeto a leyes espacio-temporales. Sí, sí, físico, claro, sí, pero ¿qué quiere decir espacio-leyes espacio-temporales? ¿Qué quiere decir leyes espacio-temporales? Sobre todo la última parte, temporal. ¿Qué quiere decir? ¿Solamente el presente? Tiempos. Y si piensas en ti, ¿cuánto tiempo tienes? Eco, Xiomara. Eco. Eco, Jean-Pierre. Pregunta, ¿en el mundo tú conoces algo que sea eterno? Lo fenoménico que es el mundo, dice Schopenhauer, está sujeto a leyes espacio-temporales. Eso quiere decir que tiene un periodo de duración. Vive tú, porque tú eres manifestación de lo nouménico, tú eres fenoménico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tienes un tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Obviamente, Marcia. ¿Qué quiere decir? Que te vas a morir. ¿Eres temporal? Empieza partiendo, aceptando de que, profe, pero la vida eterna, si me porto bien, me voy al cielo. Oye, ¿de qué estás hablando? Te vas a morir y punto, se acabó. Y no hay por qué ser drama. Me quiero ir, señor Star, no me quiero ir. Hasta Spidey se fue, ¿sí o no? Ah, entonces empieza a aceptar. No, no me quiero morir. Sí, te vas a morir. No, profesor, no sea así, sí, te vas a morir. ¿Cierto? Y acá te va a pasar algo porque todo continúa. Y ni siquiera al día siguiente, ni bien te mueres, inmediatamente las cosas te para el mundo, te para el universo, Thanos detiene el tiempo. A la vez. Y para la época en la que él vive, eso era duro, era radical, porque la gente estaba muy esperanzada, no muy influenciada por la religión. Obviamente, lloras una nochecita y al día siguiente a chambear, ¿sí o no? Claro. ¿Ves que si tu profe Norby se muere, tú vas a parar el mundo? Nada, ¿qué vas a hacer? Al día siguiente vas a, claro, ¿sí o no, Milenio? Al día siguiente, normalazo, ¿sí o no, Anderson? ¿Quién quiere ese ¿sí o no? Claro. La vida, sí. La voluntad de, uy, no.
Pero entonces Schopenhauer pregunta, mira, Schopenhauer pregunta, perfecto, ¿el hombre quiere vivir? Sí, perfecto. Ya, la vida tiene un tiempo, duración, estamos sujetos, ya lo entendí, ya, me voy a morir algún día, perfecto. Ok, perfecto. Pero el hombre quiere vivir. No solamente el hombre, ¿no? El mundo, el león, todos quieren vivir. Pero en el caso del hombre, ¿qué es la vida para el hombre? Dice? Qué es vivir? Dice. ¿Qué es vivir en el caso del hombre? ¿No? Porque el hombre tiene conciencia, los animales no. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir para Schopenhauer? ¿No? Y Schopenhauer dice, la vida es. Pregunta, ¿qué dolor? Ese es Segismundo, la vida es sueño, Segismundo, la vida es sueño. No, 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 no. Pedro Calderón de la Barca, ¿no? La vida es dolor. Dolor. El vivir duele. ¿Por qué? No, lo perdimos, soldado caído. Con ella es dolor, sin ella es felicidad. ¡Hala, qué mal criado! Oye, escúchame acá. ¿Por qué la vida es dolor? ¿Qué es por sentimiento? A ver, escúchame. Una preguntita. ¿Tú quieres ingresar a San Marcos? ¿Quieres ingresar a San Marcos o no? Sí, pregunta este. ¿Ya eres universitario? No, no eres universitario. No lo eres, pero quieres, pero no lo eres. Es decir, que deseas algo, pero no lo obtienes. Ah, pero lo seré. ¿Cuándo será? En el próximo examen. Quizás no. El siguiente. El subsiguiente. Quizás no. A la profe, usted sí cree en mí, ¿ah? No, pero en serio, pues. Haz los dos exámenes, tres exámenes. Y nada. Pero no. Y estás ahí. Y la sigues. Pero mientras no la tengas. Sufres. Pregunta, ¿por qué sufres? Porque aquello que deseas no lo tienes. Profe, igual que a ella, así es. Tú la quieres, pero ella ni te pelota. Tú haces lo que sea. Herada de que sí. ¿Estás con ella? No. ¿Quieres estar con ella? Sí. ¿Estás? No. Por lo tanto, sufre. ¿Ala, en serio, profe? Claro. Las personas sufren, la vida es dolor. ¿Por qué? Porque vivimos deseando lo que no tenemos. O pregunta, ¿uno qué desea? ¿Lo que tiene o lo que no tiene? Lo que no tiene, pues, sería estúpido desear algo que ya tienes. ¿Qué deseas lo que no tienes? ¿Qué no tienes a ella? ¿Qué no tienes? El ingreso. ¿Qué no tienes? Felicidad. ¿Qué no tienes? Vacante. No, no tienes dinero. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Sí o no? Tienes nada, causa. Nada. ¿Te has preguntado qué quieres en la vida? No, pero no tengo nada. Ah, pero quieres, me tengo a mí, profesor. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Esa es. Profe, me tengo a mí. Listo. Oye, pero no lo tienes, no lo tienes. Pero hay un problema, pues. Dice Schopenhauer que la vida, ¿qué cosa es? Como un péndulo, como un péndulo. ¿Por qué tengo dos riñones? Habla, te compro uno. Escúchame. Dice que la vida es como un péndulo, como un péndulo. ¿Por qué? Porque o estás sufriendo o estás aburrido. La vida es como un péndulo. Dolor, dolor. ¿Por qué hastío? ¿Qué significa telio? Telio significa hastío.
Aburrimiento, ya me aburrí. Pregunta, ¿cuándo te aburres? Bien positivo, ¿sí o no, Ariana? Bien positiva. Cuando ya consigues algo y ya lo tienes. Pero ya lo tienes, ya lo tienes, ya. Has luchado y vas a seguir luchando y sufres y sufres. Yo quiero ingresar, yo quiero ingresar. Un examen no la. ¡Ah! El segundo examen no la. ¡Ah! Tercer examen no la. ¡Ah! Pero quieres terco, yo quiero, yo quiero. Terco, masoquista, hasta que ingresas y dices, sí, sí, la quinta es la vencida, sí. Y tú dices, soy feliz. Encontraste que tu nombre que dice fulanito tal, al costado alcancé vacante. Y tú dices, ¡sí! ¡Sí! La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Los 5 años de la carrera? ¿O pasa un tiempo, un ciclo, 2 ciclos? A ver, espérate un ratito, ¿qué dice acá? Santa Cruz para todos, 853, luego que ingresas, te suicidas. Luego que ingresas, te suicidas. ¡Hala! Oye, tedio, hastío, aburrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresaste, pasan 6 meses y te encuentras con Aldair. ¡Oh, ingresaste! ¡Qué bacán! ¡Hala! Pero sí, ya no quiero ir a clases ya. ¡Oh, pero tanto luchaste para ingresar! Ay, me aburría. Todos los días las mismas clases. Oh, ah, me aburres. Tanto querías estar con ella. Profe, yo quiero estar con ella. Te choteó una, te choteó dos, te choteó tres. Y después te atracó, la agarraste al cansancio. Y estás con ella. ¡Yeah! Pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Y, anda. Oye, ¿tú qué tal? Ah, sí, quiero terminar con ella. Causa. O, pero tú no te morías por ella. Sí, pero ya me aburrí, pero bien tóxica resultó. Ah, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué cosa? Mira la pantalla, mira la pantalla. Mira la pantalla. Eso, la felicidad es efímera. Esto es, mira, esto es la felicidad. Esto es la felicidad. Esa es la felicidad. ¿Eso? ¿Qué es eso, profe? ¿Por qué? Porque si no estás sufriendo, estás aburrido. Esa es la felicidad. ¿Y la felicidad qué viene a ser? Un breve periodo de sosiego pasajero. Entonces la vida es o sufres o te aburres. Esa es la vida. Esa es la vida. Dime, Ariana, dime, Ariana. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero la gran pregunta es, Ariana, ¿por qué sufrimos? Porque deseamos. Por él, la perdimos a María Lourdes, la perdimos, la perdimos por él. No, no, sufrimos porque deseamos. Y ahí está la solución. Y ahí está la solución. Pero no está conforme porque siempre está deseando. Y no podemos dejar de desear. ¿Y deseamos qué cosa? Lo que no tenemos. Y cuando lo conseguimos, nos aburrimos. Yo siempre estoy así. Qué loco! Entonces, el tío Schopenhauer, ¿qué dice? Schopenhauer es uno de los primeros filósofos alemanes, europeos, tales. Se dice que es el primer filósofo en recibir mucha influencia, no, es que, oye, Kant es alemán, Hegel es alemán, ¿quién más? Hegel, Kant, Marx tiene ascendencia alemana, y Schopenhauer y Nietzsche también son alemanes. Pero eso no quiere decir que sean nazis, ¿sabes? En esa época no existe el nazismo. En esta época no existe el nazismo, no existe. Escúchame, Schopenhauer es uno de los primeros filósofos en recibir influencia oriental. Recibe influencia oriental de la filosofía oriental, de la India, de la China, sobre todo de la India. Que la filosofía oriental es distinta, no, Gandhi no. La filosofía, la religión oriental, ¿ok? La filosofía y la religión oriental. Entonces, él recibe mucha influencia de la filosofía oriental, del pensamiento oriental, de la religión oriental, ¿ok? Y la filosofía oriental, la religión oriental es muy distinta a la occidental. ¿Te das cuenta? No. Ellos tienen una forma muy distinta de ver la vida, hasta en el alimento, hasta en la forma de comer. Reciben, o sea, tienen una forma
de ver la vida totalmente distinto. Jasper también es un filósofo intelectual, María Lourdes, pero a lo que voy es a lo siguiente. La filosofía oriental, como te digo, o sea, tú piensas en la filosofía oriental, piensas en la religión hindú, ¿no? En la religión hindú, piensas en los monjes tibetanos. ¿Cómo viven esa gente? ¿Qué busca? Esa gente busca. Sí, tiene que ver con la ataraxia, tiene que ver con la ataraxia, la autarquía, la ataraxia. Y ganan de inmortalidad, pero concéntrate aquí. Mira, parsimonia, paz. Pero, ¿qué dice Schopenhauer? Que los occidentales, viven con un velo de malla. Él le pone ese título, velo de malla. Maya es una divinidad hindú. Velo de malla es la forma que él utiliza para decir de que en Occidente vivimos con qué, con los ojos vendados, pensando que la vida es felicidad, todo es felicidad, qué lindo, qué bacán. Y no nos damos cuenta que la vida es dolor y sufrimiento, la vida es dolor y hastío. Entonces la gente vive nada, la gente vive una realidad falsa. Así es, Milene. No ven la realidad como es, esa gente positiva, ¿no? Esa gente, bueno, ya mañana será otro día, mente positiva, adelante, peruanos, salgamos adelante. Pues, ¿de qué estás hablando? La vida es dolor, causa. Piensa, piensa. ¿De qué felicidad me hablas? ¿De qué esperanza me hablas? ¿Tú quieres vivir o no? Sí. Pero te vas a morir. No, yo no quiero morir, pero te vas a morirte. Dime entonces, ¿por qué crees que le hizo el filósofo pesimista? Lo saca del dolor. Sí, o sea, por eso te digo, tiene mucha influencia oriental, Paula, tiene mucha influencia oriental. Entonces, Schopenhauer dice, ¿por qué es una realidad? ¿Por qué dice que moriremos? Porque es una realidad. Porque todo lo que pertenece al mundo fenoménico está sujeto a leyes espaciotemporales. Y todo cuanto existe tiene un momento. Y se acabó, punto, se acabó. Es frío de frío, es frío. Claro, quieren tapar no existe el sufrimiento. Mentira, no existe el sufrimiento. Vamos a tapar el sol. La cámara la vamos a tapar con un dedo. No seas loco, pero no seas loco. No seas loco. Sé realista. Pero no tiene por qué ser trágico tampoco. No tiene por qué ser trágico. Simplemente es la vida, punto, se acabó. Entonces, ¿qué él dice? Quítense el velo de Maya para que vean la realidad. Quítense el velo de Maya para que vean la realidad. ¿Ok? Y este señor dice, ay, 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 profe, pero la verdad, ¿quién quiere sufrir, profesor? Si la vida es sufrimiento, sí, no lo puedo negar, pero no queremos sufrir. El hombre quiere vivir, pero no necesariamente sufrir. Pero no puede dejar de sufrir porque desea. Mira, qué contradictorio, ¿ah? El hombre quiere vivir, pero no sufrir, pero no puede dejar de sufrir porque desea. Entonces, profesor, ¿cómo hacemos? Él plantea tres tipos de solución a este dilema: la fuga, el suicidio y la resignación. La fuga, huir. Hay que huir de la vida. ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! La fuga. Pero es metafórico, porque pregunta, ¿por qué sufres? Sígueme, sígueme. ¿Por qué sufres? Por, profe, si no deseara, no sufriría, ¿no? Ah, no puedo dejar de hacerlo por mi naturaleza. No puedes dejar de desear. Complicado. Pero él dice, hay que huir. ¿Y cómo podemos huir? No deseando. Pero eso es imposible. Pero hay ocasiones en las que no deseas, sino admiras. Por eso habla de la belleza, del estético, del arte. Una playa, el sol, 5:30 de la tarde, un cuarto para las 6 de la tarde, silencio, las olas del mar, el sol caliente, un anaranjado en el cielo precioso. Y tú,
pero no deseas. No lo quieres tener. En ese momento has puesto tu vida entre paréntesis, en ese momento te has elevado y no sufres. El problema es sufrir, pero no sufres, porque no deseas. Claro, Ariana, es tan bello que solamente lo deseas admirar. Pero ¿qué dice él? Dice acá, aquieta por algunos instantes la voluntad voraz del hombre de desear. Pero después volvemos a la angustia. Otra vez, quieres desear cosas. Hay que buscar más extracciones. Pero es una solución efímera. Profe, no. No, profe, sí. No, profe, no lo haga. No, profe, sí, lo tengo que hacer. No, profe, no. No se atreva, profe. Porque claro, el problema es desear, no desear. Y el desear es parte de la vida, el vivir. Y si no quiero sufrir, no debería desear. No deseo, debería vivir. Claro, Paula, tienes razón. Entonces, pero, maldito, muéranse, mátense. Lo que él dice es lo siguiente, dice, el suicida ama, ¿cómo que va? No, ya quemó ya, ya quemó ya. ¿Cómo que el suicida ama la vida? Sí. El suicida ama la vida. Lo que no ama es la vida que le tocó vivir. Y eso es lo que quiere dar. Lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrecen. El hombre cuando se quita la vida, en realidad lo único que busca es una forma de existencia que no se identifique con el sufrimiento. Pero el problema del suicidio es que ya no estás vivo. Claro, dejas de desear, pero ya no estás vivo. Entonces, no tiene sentido tampoco suicidarte. Claro, busco una vida sin sufrimiento, pero el problema, Paula, es que ya no va a haber otra vida, pues porque te moriste, se acabó, punto, finito. Entonces no es que el suicidio sea la solución. Por ahí alguien dijo, la solución, la segunda es la mejor solución, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que el suicida busca una vida mejor. El problema es que ya no hay otra vida. ¿Y cuál es la solución, profesor? Te mata porque no está. Eso, muy bien, Anderson. Muy bien, Anderson. Ese, mi gente, mi género. Sí, Ariana. Y los que aceptan, o mejor dicho, dicen, bueno, es la vida que le tocó vivir, lo único que le queda es la tercera solución. ¿Cuál es la tercera solución? La resignación. Y aquí está la influencia, y aquí está la influencia de la filosofía oriental. La ataraxia que decía tu compañera. Sí, profe, claro, porque la resignación es abrazar una vida ascética, una vida deseo, quiero estar con ella, la quiero poseer, o a él, quiero poseerlo. Quiero comerme un lomazo, quiero comerme así un bistec montado, qué rico, su sopa seca con su carapulcra. No necesito todo eso, no necesito en realidad porque basta con algo simple. Nada me perturba. Quiero a la vecina, a la que me ha criado, quiero a la vecina. Oye, pero pregunta, ¿es fácil vivir una vida ascética así alejada de lo material, de lo físico? ¿Es fácil? Por eso hablábamos de los monjes budistas, por ejemplo, de la religión hindú. Eso se aíslan de todo. ¿Ah? Una vez abrazado el asceticismo, el hombre cesa de querer. Vive, está viviendo, pero deja de desear. Huye de encariñarse. No te encariñes. ¿Para qué te encariñas? Ay, profesor, mi Michi está enfermo. Yo no quiero que se muera mi Michi. Se va a morir, oye. ¿Por qué sufres? No me digas. Es que es la realidad. No, aléjate, no te encariñes. Profesor, pero mi Michi.
Profesor, mi flaco, profesor, mi mamá, mi papá. Entiende que todos se van a morir. ¿Cuál es el problema? No que te alejes, sino que aceptes que todos, pero no te, como dice, huye de encariñarse y practica la indiferencia. Oye, mira que me pasó esto. Qué bien. Oye, mira. Bueno, profe, eso no es humano, pues para él sí. No sufre. Profe, ¿me está diciendo que sea frío de fríos? Porque si tú te das cuenta, si tú ya te leyenes, si tú te das cuenta, la persona sufre porque te interesan. Ponte a pensar, tú amas a tu padre, tú amas a tu madre, y si un día le pasa algo, ¡ah! Y la gente pasan años de años de que fallece su familiar y sigue sufriendo, ¡ah! Sufres por eso, porque estás atado a eso. Libera, libera. A ver, pero no se permite sentir por la pequeña posibilidad de no es haces. Ahora, no quiere decir que no sientas, o sea, yo siento amor por ti, pero si te pasa algo, entiendo y comprendo de que, bueno, ya fue, pues ya, era tu tiempo, pues, ¿qué voy a hacer? ¡Hala! Este sí se pasó de frío, ¿sabes? Así no te va a doler. Eso, esa es la finalidad. Así no te va a doler. No vas a sufrir. Pero, profesor, ala, no me parece muy humano que digamos, ¿sabes? Depende cómo lo entiendan. Ese sentido de Schopenhauer. Es claro, Ariana, tienes toda la razón. Es momentánea, la fuga es momentánea. ¿Por qué? Porque admiro un ratito y luego desaparece. El sunset cae, se acabó y después tendría que buscar otras distracciones. Pero no vas a estar siempre distrayéndote de la realidad, ¿no? Ya no me dolerá cuando se vaya. Cuando me vaya yo, por ahí, Raquel, por ahí más o menos. No, porque lo invocaste, lo invocaste, lo invocaste. No, ¿a quién? ¿Quién lo has invocado? La teoría del superhombre. El otro filósofo, Nietzsche. Ya, este es más bravo, este es radical. Aunque Schopenhauer es bien interesante, bien interesante. Vamos a ver a Nietzsche, ¿ok? El otro filósofo voluntarista o vitalista, pero Nietzsche plantea la voluntad de poder, Schopenhauer de vivir, Nietzsche, voluntad de poder. Pero ¿qué entendemos por eso? Obviamente te he traído un videito con mucho cariñito para ti. Checa, vamos a checarlo juntos, ¿ya? Para fines de poder tener espacio y poder observar bien, voy a apagar un toque en mi cámara, ¿ya? ¿Listo? A ver, ¿qué dice, profe? Ya me cansé de regresar con mi ex. Ahora me siento mejor dedicando. ¡Ahí está! Muy bien, excelente. Ok, recuperamos un soldado, recuperamos un soldado, recuperamos un soldado. No voy a decir su nombre, tranquilo, tranquilo, no voy a decir tu nombre. Recuperamos un soldado. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Hola, bípedos sin plumas de uña ancha. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis deprimidos o angustiados y de pronto escucháis una canción que os levanta el ánimo? Os cuento esto porque Nietzsche estaba convencido de que la vida en sí es cruel y dolorosa, pero el arte nos puede dar la fuerza necesaria para afrontar su dolor y decirle sí a la vida. En una obra que se llama El nacimiento de la tragedia, intenta demostrar que en la civilización griega de antes de Sócrates había un equilibrio entre los elementos que vamos a representar a través de dos dioses, Apolo y Dionisio. Apolo es el dios de la razón, de la luminosidad, el orden, el equilibrio, la moderación. Seguro que conocéis a alguna persona muy moderada que se levanta cada día puntual a las 7 de la mañana, cumple todas las normas escrupulosamente y siempre piensa antes de actuar. Esa persona podríamos decir que es apolínea, es decir, que se acerca a los valores que representa el dios Apolo. Pero, ¿qué hay de los que de moderados no tienen nada? Los que están toda la noche de fiesta, hacen lo que quieren, cuando quieren, sin pensar demasiado en las consecuencias,
Estas personas serían más bien dionisíacas. Dionisio es un dios que representa el desenfreno, la locura, la voluntad irracional o la embriaguez. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque Nietzsche creía que los elementos apolíneos y dionisíacos estaban fusionados en la Grecia antigua, lo cual era genial. En palabras del filósofo, hemos de concebir la tragedia griega como un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. El problema es que esta fusión entre Apolo y Dionisio se rompió. ¿Y sabéis quiénes fueron los culpables? Sócrates y Platón, que con su intelectualismo intentaron acabar con los elementos dionisíacos dejando solo los apolíneos. Dice Nietzsche, Sócrates fue una equivocación. Toda la moral del perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha sido una equivocación. Nietzsche está convencido de que la realidad es caótica, contradictoria, imprevisible, cambiante, pero llegan Sócrates y Platón y se inventan que tiene que existir un mundo que es perfectamente racional y ordenado. ¿De dónde sacan semejante idea? Así es como comienza la decadencia de la cultura occidental. Después llega la religión cristiana y nos siguen intentando convencer de que el mundo en el que vivimos no es el verdadero y además nos dicen que tenemos que sufrir y resignarnos. ¿Para qué? Pues para ir a otro extraño mundo que nadie conoce. Nietzsche fue un filósofo muy crítico, lo llaman el filósofo del martillo. Viene decidido a golpear las teorías infundadas en las que se basa la cultura occidental. El filósofo alemán nos invita a recuperar el instinto dionisíaco, a amar la vida, a disfrutar de nuestra vida terrenal, y nos trae un mensaje que le romperá los esquemas a muchas personas. Dios ha muerto. Nietzsche utiliza en sus obras al personaje... ¿Qué? Ay, ay. Oye, vamos a ver Tito nuevamente, pero dice cosas interesantes, ¿verdad? Anda analizando y escuchando bien, ¿ah? Ha muerto. Nietzsche utiliza en sus obras al personaje Zaratustra, que es el primer creador de una religión monoteísta. El Mesías viene a darnos un nuevo mensaje. Muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el ultrahumano. El cristianismo ha envenenado a la humanidad ofreciéndonos una moral de esclavos, de resentidos. Nos piden que suframos, nos piden que nos resignemos. Pero no os preocupéis, no hay razón para seguir sufriendo. La muerte de Dios nos liberará. Ya podemos cortar las cadenas de lo sobrenatural, cadenas formadas por falsos valores y falsas ideas. ¿Qué ha hecho el cristianismo sino defender todo lo que es nocivo para el ser humano? Algunos os preguntaréis si Nietzsche odiaba al personaje de Cristo. En realidad no, pensaba que Cristo fue un hombre noble que nos indicó cómo hay que vivir, pero cuando él murió, el Evangelio murió con él. Una vez que nos libramos de las cadenas del cristianismo, nos encontramos con el abismo de la nada. Todo aquello que creíamos cierto ha resultado ser una farsa. En un primer momento aparece en nosotros un estado psicológico denominado nihilismo. Nihil quiere decir nada. Estamos solos, perdidos, sin valores preestablecidos, sin valores absolutos. No hay ninguna estructura racional y universal en la que podamos apoyarnos. Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo, ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? Llegados a este punto, Nietzsche nos propone que nos empoderemos y seamos capaces de superar el nihilismo pasivo creando nuevos valores. Cuando consigamos librarnos de las cadenas e inventar nuestros valores, cuando hayamos dejado de lado la moral del rebaño y nos reinventemos y decidamos abrazar la vida, entonces nos habremos convertido en ultrahumanos. Nietzsche utiliza el término que veis en la pantalla y que no pronunciaré para que la embajada alemana no me denuncie. Se suele traducir como superhombre, pero el prefijo alemán significa más bien superior o más allá, y esta palabra no tiene marcas de género, por lo que recomendamos que se traduzca por suprahumano o ultrahumano. Para pasar de seres humanos corrientes a ultrahumanos debemos de pasar por tres fases, que Nietzsche simboliza con un camello, un león y un niño. El camello, no,
no ese tipo de camello. El camello es alguien que obedece ciegamente, que se encuentra arrodillado ante la ley moral, pero quiere aspirar a algo más, y así es como se convierte en león. El león es aquel que se niega a los valores impuestos, pero es incapaz de crear valores nuevos, lo que conoceremos como nihilismo activo. Y por último tenemos la figura del niño o niña, que simboliza a los ultrahumanos. Estos se caracterizan por haberse librado de las cadenas de las creencias infundadas y haber impuesto su voluntad fuerte, su amor por la vida, haberse empapado de la ebriedad dionisíaca, mientras que los ignorantes inclinan su cabeza ante las crueles ilusiones de lo sobrenatural. El ultrahumano es capaz de amar la vida y crear valores nuevos, es capaz de construir su propia verdad. El ultrahumano es voluntad de poder que dice sí al eterno retorno. El eterno retorno es la culminación de la filosofía nietzscheana. Generalmente, concebimos el tiempo de forma lineal. Hubo un pasado, hay un presente y habrá un futuro. Fijaos que hasta la gramática se ajusta a este esquema. Las propias palabras nos condicionan y nos hacen pensar así. Pero, ¿y si este esquema lineal no fuera acertado? Fijémonos en el modo en que se mueve la Tierra alrededor del Sol. En este movimiento circular, ¿cuál diríais que es la línea de salida y cuál la meta? Ah, espera, es que es un movimiento circular. Quizá no haya una salida ni una meta. Quizás simplemente el tiempo sea un dar vueltas y más vueltas, un movimiento que se repite una y otra vez eternamente, un eterno retorno. El eterno retorno se suele entender en el sentido cosmológico que acabamos de presentar, pero podría entenderse de otro modo, a mi parecer mucho más interesante. Imagínate que tu vida se va a repetir durante toda la eternidad una y otra vez. Tu vida es como una película que se va a repetir segundo a segundo en un bucle infinito. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo te gustaría vivir? Este experimento mental puede ser una poderosa forma de invitarnos a vivir de tal modo que no nos intimiden los infinitos retornos. Me explico. Si en la película de tu vida eres capaz de vivir con alegría y plenitud, no deberías de tener miedo de que nuestra vida se repita infinitamente, pues habrá merecido la pena vivir así. Insisto en que el eterno retorno es altamente polémico. Algunos filósofos creen que Nietzsche lo consideraba como una concepción del tiempo real, mientras que otros piensan que no es más que un deseo del ultrahumano y por lo tanto no tiene más que carga simbólica. Pregunta: ¿qué es el ultrahumano? ¿Qué tres etapas distingue Nietzsche en la evolución del ser humano a ultrahumano? ¿Qué tal? Ajá, Paulita, muy bien, has estado muy atenta. Qué chévere tu pregunta. Vamos a desglosar, ¿qué tiempo tenemos? Vamos a desglosar el video. Vamos a desglosar el video. ¿Listo? Ahí tenemos a Nietzsche, correcto. Nietzsche, filósofo del martillo, ¿no? El filósofo del martillo, porque con el martillo rompe, ¿no? Paredes. Todo es metafórico. Todo es metafórico. Nietzsche va a criticar a la metafísica, va a criticar a la moral, va a criticar al conocimiento, va a plantear la muerte de Dios y el nihilismo. Como te puedes dar cuenta, critica al filósofo que critica todo. Nietzsche aparece y rompe esquemas. Nietzsche tiene contacto con la filosofía de Schopenhauer, la moral, entonces para mí estaría mal porque quiera o no la religión implanta la moral. Sí, ajá, va por ese lado, va por ese lado. Entonces Nietzsche tiene contacto con la filosofía, tiene contacto con la filosofía de Schopenhauer. Y queda encantado, dice, ¡ala, qué bacán! De verdad, todo el sufrimiento, todo ese dolor, sufrimiento, hastío. Así es, Anderson, tienes razón también, tienes razón, Anderson. Pero no lo conoce, físicamente, personalmente no lo conoce, pero se autodenomina discípulo de Schopenhauer porque le encanta la filosofía de Schopenhauer. Pero pasa el tiempo, pero estaría mal, esa es una crítica, amigo, esa es una crítica. Tienes razón en lo que dices, en los dos comentarios. No, 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 es que en ningún momento dice matar, ¿ah? En ningún momento dice matar. Espérate un ratito, vamos a analizarlo, vamos a entender. Al final se separa, al principio se siente muy cercano a la filosofía de Schopenhauer, pero al analizarla, se separa y termina renegando de Schopenhauer. El Übermensch, habría que preguntarle, o en el traductor de Google,
a ver cómo se pronuncia, Übermensch. Y como puedes ver en el video, dice, la mejor traducción es el ultrahumano o suprahumano, ¿no? Al castellano se dice superhombre, pero bueno, lo mejor es ultrahumano o suprahumano. Critica, ¿viste el video o no? Critica el platonismo y la tradición cristiana, ¿cierto? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Los dos conceptos, Apolinio y Dionisiaco. Apolinio, el dios Apolo, la belleza, el orden, y Dionisiaco, la alegría de vivir, la desmesura. Pregunta, ¿y eso no es parte de la vida o no? Dionisiaco Aldair, ¡hala! ¡Qué bien, Paulita! ¡Qué bien, Paulita! Muy bien. Tu nuevo dios Aldair, Dionisio total, ¿sí o no? Claro. Oye, pero, ¿qué ocurre? Ocurre que estos señores, este señor Nietzsche analiza la historia y dice que estos dos conceptos convivieron en armonía en la Grecia antigua. Claro, o sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo es eso, profesor? Un ejemplo, se me viene a la cabeza Hércules. Hércules, el personaje mítico Hércules. Hércules trataba de ser justo, ¿no? Trataba de ser justo con los demás. Apolo, aparte de Apolinio. Pero, ¿acaso Hércules se limitaba, decía, no, esto no se hace? No, si hay que beber, se bebe. Si hay que disfrutar del sexo, se disfruta. Si hay que disfrutar de un suculento tacu-tacu con mariscos, uy, qué rico, disfrútalo. No, que me hace mal, piensa en tu diabetes. No, busca el equilibrio, busca el equilibrio, busca el equilibrio. Había equilibrio. Entonces, pensemos en Hércules, por ejemplo. Ah, ya, profe, chévere. Pero aparecieron estos dos, que es Sócrates y Platón. Claro, Wilson, no puedes comer pollito a la brasa todos los días. Busca un equilibrio. Un día sí, un día al mes, de repente pollito a la brasa, pero todos los días te hace daño también. Entonces el equilibrio, ¿no? Pero tampoco te vas a limitar, ¿no? Tampoco te vas a, ¿cómo decirlo? Privar, te vas a privar de los goces. ¿Sí o no? Claro, ¿ves? No, profe, entonces Nietzsche no dice que todos los días, no dice todos los días, sino buscaron. No, es que espérate, yo con ese ejemplo estoy diciendo que en la antigua Grecia había un equilibrio entre lo racional y lo sensorial, lo sensual. No, había un equilibrio, se trataba de buscar ese equilibrio. Nada era perfecto, pero se buscaba ese equilibrio. Pero aparece Sócrates y Platón, ¿y qué hace Sócrates? ¿Y qué hace Platón? Desprecian lo dionisiaco, lo material, lo sensorial, lo sensual. No, no, una salchipapita, un pollito, no, hace daño. Piensa, razona, pero una vez al mes no me hace daño. No, jamás, no. No es lógico, no es racional. Es un ejemplo que estoy colocando, viendo lo que tu compañero me ha puesto. Pero ¿qué plantean ellos? El desprecio total por todo aquello que sea material. Desprecio total. Estoy entendiendo. Por eso es que Platón habla de dos mundos. Platón habla del mundo inteligible y del mundo sensorial, del mundo material. Y dice que el mundo verdadero es el mundo de arriba. Y dice que el mundo de abajo es falso, mentiroso, despreciable. Claro, que eso dice Platón, influenciado por Sócrates. Entonces ellos, esto es como, mira, este es Platón, pon la línea acá, el mundo de arriba es el inteligible, lo apolíneo, y el de abajo, lo material, lo dionisiaco, desprecia todo esto. Y si tú haces el correlato, si haces el correlato, Platón influye en el pensamiento cristiano católico. La Iglesia Católica que dice, sí, el mundo de arriba, el mundo de Dios, el mundo, el Edén, hay que portarnos bien en este mundo terrenal, pecador, pecaminoso. En este mundo, aléjate de lo carnal, pórtate bien para alcanzar el cielo. ¿Cuál cielo? No existe ningún cielo, dice Nietzsche. Entonces, los responsables son Sócrates y Platón de esa ruptura. ¡Hala! Entonces, mira, ahí está. La tradición judeo-cristiana, en parte, la tradición judeo-cristiana nace en parte del pensamiento platónico, tiene muchas similitudes y se basa en valores, ok, está basada en valores afirmadores de la vida, pero también negadores de la vida. ¿Cómo es eso, profesor? Ajá.
Los valores negadores de la vida dominan la cultura occidental, ¿ok? Y entonces, porque claro, Nietzsche dice, a ver, vamos a analizar los valores. ¿Qué dicen los valores de mi época, 1900, en la época que vive Nietzsche? ¿Qué dice? No cometas pecado. A ver, ¿qué es pecado? Lo sexual, no te entregues a lo sexual. ¿Pero por qué? Pecado. ¿Pero por qué? Y eso es lo más ligado a la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que negar a, o sea, tengo que casarme o sea, debo tener sexo solamente para tener hijos? O sea, ¿y dónde está el goce, el placer, lo sensorial? ¿Dónde está eso? No, eso es pecado. Y eso es lo que domina en la cultura occidental. Entonces Nietzsche dice, aguanta, ¿y dónde empezó eso? ¿En qué momento se empezó a despreciar lo sensorial? ¿En qué momento se empezó a despreciar todo lo que es físico? Y él por eso hace un estudio de la genealogía. Y al hacer el estudio de la genealogía, llega a la conclusión de que todo se rompe con Sócrates y con Platón. Por lo tanto, rechaza el dualismo ontológico. Profe, me suena. Dualismo. Es que, ¿por qué pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Mira, y hoy en día es más suavecito, ¿eh? Hoy en día, pero en la época de nuestros abuelos, en la época de los padres de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿ok? ¿Tú crees que una pareja podría tener sexo antes del matrimonio? ¿Tú crees que antes la gente se juntaba y dicen, vamos a convivir nomás, no vamos a casar? ¡No! ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Voy a vivir con mi novio. ¿Tú estás loca que tienes? Ya cásate. Eran las normas, era la moral. Así era. Ha cambiado las cosas, ¿ves sí o no? Claro, pues se han ido cambiando las cosas. Pero antes era radical. Pero eso para Nietzsche está mal, porque estás negando lo que eres. Estás negando. Y entonces, ¿qué dice él? Rechaza el dualismo ontológico, rechaza el dualismo ontológico. ¿Rechaza qué? El dualismo ontológico. Dualismo 2, ontológico, la división del ser. Eso de que dice Platón, alma, cuerpo, el mundo inteligible. ¿El alma dónde está? En el mundo inteligible. ¿Y el cuerpo qué necesita? El cuerpo necesita comida, bebida. El cuerpo necesita alcohol, carne, proteínas. ¿Qué necesita el cuerpo? Placer. No te niegues, entrégate. No, profesor, no me obligue. No, profe, no. Disfruta, disfruta. Porque es humano. Oye, eso es humano. ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? No te está diciendo que te vayas al desenfreno, ¿ah? No te está diciendo que hagas una orgía en tu casa. No. Satisface tus necesidades. ¿Tienes ganas? Bacán. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te limitas? No, es que dicen que es pecado. ¿Cómo una chica lo va a invitar a un chico a tener sexo? No, profesor, está mal. Oye, tranquila, ¿qué pasa? Entonces Nietzsche dice, eso nos han engañado vilmente, nos han engañado, nos han hecho creer que existe un mundo que no es real. Pero profesor, Dios vive en ese... ¿Cuál Dios? Oye, ¿de qué estás hablando? Infravaloración de la realidad sensible. No se valora lo sensible. Por la razón, dice. ¿Por qué? Porque la razón no puede entenderla. Que la razón no puede entender lo sensorial es otra cosa. Y se recurre a un mundo suprasensible, el mundo perfecto, qué sé yo, ¿ok? Es una reacción antivital. Se niega la vida, se niega lo que eres. ¿Qué cosa eres? Carne, deseo, placer, satisfacción. Eso eres. También eres lógico, también eres racional. Entonces hay que buscar el equilibrio, pero se rompió el equilibrio. Claro, no hay una deidad. El mundo suprasensible no es más que una ilusión. Falso. Ya, por la pura me estoy portando bonito para alcanzar el reino. Pero ¿cuál reino de los cielos?
¿Qué haces? ¿Por qué te privas? Por qué no disfrutas de la vida terrenal? No, porque eso es pecado. Y si no, no voy a poder ingresar al mundo del cielo, al reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos? Oye, eso es mentir. Eso lo han hecho para... Eso lo han creado para controlar. ¿Qué? Y no pues ni cuenta te das. Queda la moral de los amos, la moral del amo y la moral de los esclavos. ¿Ok? La moral del amo. La moral del amo se refiere a cuando él habla de la moral del amo. Ahora, hay un detalle interesante en el video, es que no tienes que dudar de tu fe si es que tienes una fe poderosa. ¿Cuál es el problema? No me hagas caso, simplemente no me hagas caso. Yo te estoy planteando la teoría de un filósofo, no te estoy diciendo que me hagas caso. Eh, en el video dice que hasta las palabras nos engañan. ¿Qué? Sí, claro. Porque Nietzsche dice, si el pensamiento que hemos heredado de Sócrates y Platón está equivocado y la escritura es la manifestación del pensamiento que está equivocado, por lo tanto la escritura está equivocada. Si tú alguna vez lees un libro de Nietzsche, vas a ver, escribe raro, tú te vas a sentir raro. Ala, ¿de qué me habla? ¿Qué es esto? Porque todo es metáfora, todos son aporías, todos son alegorías. Porque él dice, a ver, voy a leer a Descartes, no sirve. Voy a leer a Kant, no sirve. Voy a leer a Spinoza, no sirve. Porque todos escriben en función a la razón. Y la razón está equivocada por lo que hemos venido diciendo. Entonces él escribe de una manera metafórica. Cuando habla de moral del amo, se refiere cuando habla del superhombre, no habla de un superhéroe, de un hombre que una nueva evolución del hombre, no habla de eso. Es metafórico. Entonces, ¿quién es el amo? El héroe, el guerrero, el que se enfrenta y no tiene temor de sufrir porque es parte de la vida. ¿Quién es el amo? El amo es Hércules. Es una representación. Hércules que tiene su... ¿Hércules quién era? Hércules era el jefe, el líder, el rey de esa época. Y la gente lo seguía, y la gente lo amaba, la gente lo quería, la gente lo quería, la gente lo seguía. Él no era, ok, ¿cómo se llama? Nietzsche nos dice que el amo no era abusivo, el amo era justo, pero el amo tenía ese equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Ok? A ver, pensé que la religión y la iglesia sí es creación del hombre y además busca adoctrinar a las personas. Pero si analizamos la historia del presente, la religión y la iglesia sí es una creación del hombre. Ya, eso pasa por tu análisis y me parece un buen análisis, pero sigue siendo un análisis personal. Muchas personas coinciden contigo, parte coincido contigo, pero hay personas que no coinciden con nosotros, pues hija, y hay que respetarlos también, hay que respetarlos también. ¿Ok? Entonces él dice, este amo no es abusivo. ¿Tiene poder? Sí, pero no es abusivo. Por algo es amo. Y los que lo siguen, ¿ok? Lo aman, lo adoran. Aquiles, los mirmidones en la en guerra de Troya, los mirmidones entregan su vida por su líder, por su amo. Lo aman, lo quieren porque es justo, ¿ok? Porque se reúne con ellos, porque comparte con, o sea, no es malo. Ah, ya. Pero a raíz del desequilibrio surge la moral de los esclavos. El esclavo es el resentido, el que dice, ¿y ese por qué es amo? ¿Y por qué es superior a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Con la moral del amo, todos, el amo y el es dominado, el dominador y el dominante y los dominados, ellos entienden y comprenden que es necesario esa jerarquía y que no hay problema con esa jerarquía. Pero el moral del esclavo, todos somos iguales, todos somos iguales. ¿Por qué él sí, yo no? No, todos somos iguales, ¿ah?
Y por eso todos somos iguales ante los ojos de Dios. Fuera de acá. ¿Okay? El amo ama la muerte de Dios, porque Dios representa ¿qué cosa? Ahí debes entender. ¿Qué representa Dios en toda religión? Dios representa normas establecidas, ¿ok? Y si hay un Dios, esas normas no se pueden cambiar, pero el amo entiende y comprende que las normas van variando, hay que ir adecuándolas, en cambio los esclavos no. Él ama y teme a Dios porque no quiere que el estatus obtenido se cambie. Él no quiere que el estatus obtenido se le cambie, le conviene, al esclavo le conviene ser esclavo. Acá está lo del conocimiento, la crítica al conocimiento. Quiere decir que Nietzsche prefiere ser un humano que tenga una moral de... Claro, si existe un amo, existe bueno, no esclavo, pero un dominado. Pero el problema es que la persona que está por debajo del amo no se siente mal. Y en algún momento puede llegar a ser amo. En algún momento puede llegar a ser amo por las acciones que haga. No es que sea algo genético, no es que seas escogido por Dios, no. En algún momento tú puedes, como el líder situacional, ¿no? Que puede surgir en cualquier momento. ¿Por qué tener? Pero siempre hay gente que está detrás del amo. Ajá, lo que te decía hace un ratito, el concepto dice no es más que una metáfora de la realidad, una representación general de una realidad que es individual. El concepto no es que es una metáfora, por eso es que él escribe en metáforas. Lo que te dije hace un ratito, como hay una relación íntima entre el pensamiento y el lenguaje es la manifestación del pensamiento y toda la filosofía está equivocada, todo el pensamiento filosófico, toda la ética, la moral está equivocada y todo eso se plasma en libros, entonces los libros están equivocados. Por eso él escribe de distinta manera. A medida que el valor de los conceptos es falsificado por la metafísica tradicional, queda también falsificado el valor de las palabras. Todo el conocimiento anterior, dice Nietzsche, está totalmente, hay que reformular todo, hay que cambiar todo. Hemos partido de algo. ¿Cómo puedes creer en algo que nació de algo falso? ¿Cómo puedes creer que algo es verdadero que nació de algo falso? Y la religión no es otra cosa más que el sustento de aquello que es falso. Por eso él habla de la transmutación de los valores. ¿Qué significa transmutación de los valores? Hay que cambiar. Por eso se llama filósofo del martillo, porque él sin pelos en la lengua dice, los cristianos, la religión católica, la religión judía son hipócritas, son unos hipócritas porque niegan la vida, nos hacen creer que hay un mundo eterno, feliz, donde todo es felicidad. Mentira, falso. Lo único que existe es este mundo material. Aquí se da todo y aquí se acaba todo. Punto final. ¿Por qué niegan eso? ¿Por qué me niegan el hecho de disfrutar este mundo? Por eso filósofo del martillo, bla, rompe con todo. El que propone la transmutación de los valores. ¿Qué significa transmutación de los valores? Cambiar esos valores. Porque los valores imperantes están mal, pues están por eso, son falsos, engañan. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mentira, pues hijo, mentira. Las personas no somos iguales. Las personas no somos iguales. Pórtate bien. ¿Pero qué significa portarme bien? ¿Acaso yo le hago daño por casarme o juntarme con una persona sin casarme? ¿Tener relaciones sexuales y no casarme? ¿Acaso le hago daño a alguien? La religión dice, ¿pero por qué? Susténtame, ¿dónde te defiendes? ¿Dónde está mal? Dime dónde está mal. Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿Dios? Nuevamente, ¿quién establece las normas? ¿Quién establece las leyes? El hombre. El hombre crea esa moral. Los esclavos son los que crearon esa moral equivocada. Entonces, ¿qué significa la muerte de Dios? La muerte de Dios significa, no es, o sea, mucha gente tiene miedo de Nietzsche, ¿no? Porque, ¿cómo va a decir que Dios ha muerto? ¡Qué basura! No se le puede matar a Dios porque Dios es eterno. Es que hace un rato te dije, ¿no? Cuando te hablé de Schopenhauer, te dije que cuando yo digo la palabra Dios, las personas tienen la tendencia a pensar en Él, Dios, Él, en Él. ¿En quién? En Dios, en Él, en Él. Y lo antropomorfizas. No, Dios representa algo.
Dios es un ente. Y en este caso, la muerte de Dios representa la muerte de ¿quién? Del monoteísmo cristiano, falso, mentiroso, hipócrita. Él anhela la muerte de eso. No, no, no. No, no, no critica, critica la moral de los esclavos. Critica la moral de los esclavos. Critica la moral de los esclavos, no la moral del amo. ¿Ok? Entonces, eso significa la muerte de Dios, el monoteísmo cristiano. Pero también representa ¿qué cosa? La muerte metafísica dogmática. Todas las religiones son dogmáticas. ¿Qué significa dogma? Verdad absoluta que no se refuta. Y eso está mal, te dice. ¿Cómo que no vas a refutarla? O sea, lo que dice la religión es cierto, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. Es un dogma. No se refuta. Estás mal. Y Nietzsche dice, ¡pum! Que muera todo eso. Porque eso, en vez de hacerte feliz, te hace sufrir. Y no te das cuenta. Eso conlleva al ateísmo. Pero él tampoco plantea el ateísmo. No creer en... Porque ateísmo, olvídate de Diosa. Ateísmo significa que no crees en nada. Y Nietzsche sí cree en algo. ¿En quién crees que cree Nietzsche? Nietzsche tiene una fe profunda en quién. ¿En quién? A ver si has entendido. ¿En quién? En el hombre, en el humano. En el hombre, en el ser humano. En ese ser humano que sufre, que llora, que desea. Pero es parte de la vida. Parte de la vida es sufrir, disfrutar, ¿cierto? Tomar buenas decisiones, tomar malas decisiones. Es parte de la vida. No en el superhombre, no en el superhumano, sino en el hombre en sí. Entonces Nietzsche dice, hay que tener fe en el hombre, pero la muerte de Dios me lleva al ateísmo, a no creer en nada. Y eso me puede llevar peligrosamente al nihilismo. Ahí sí estamos fregados, dice Nietzsche. ¿Cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. El nihilismo, dice, es el resultado de la negación de todos los valores vigentes. O sea, niega todos los valores. El nihilismo como autoafirmación de esa negación inicial es el momento de la reflexión de la razón. Hay que razonar, aguanta, hay que cambiar esos valores, la transmutación de esos valores. El nihilismo como punto de partida de una nueva valoración, hay que crear nuevos valores. Y ahí aparece el valor de la voluntad. Él es el filósofo de la voluntad de poder. A ver, tenemos un nihilismo significa que no existe nada, ¿no? O sea, te lleva a la nada. El nihilismo te lleva a la nada, pero el nihilismo pasivo, que es la negación de la vida, la muerte de Dios, y aparece el último hombre. Está fijado en la figura del camello. Ese es el nihilismo pasivo. El que no, una vez demostrado, una vez establecido la muerte de Dios, una vez que se niega esta metafísica dogmática o este Dios cristiano católico, cuando se acepta que esto no es cierto, cuando se acepta su muerte, ¿ok? Se supone que nos debe llevar a la superación, pero hay quienes que se quedan en pasivo, ¿ok? La muerte de Dios nos lleva a la aparición. Profe, se ha equivocado, es superhombre, no último hombre, no, aparece el último hombre. ¿Quién es el último hombre? Ese es el que no cree en nada. Ese es peligroso, dice Nietzsche. Es peligroso. O sea, el último hombre, ¿quién es? El que acepta la muerte de Dios y dice, nada existe. La oligarquía, no, ¿cómo se llama esto? Anarquía, anarquía. No hay orden, no existe nada. Es que sí hay un orden. No, no hay nada, ya no creen nada, ya. Ese es el riesgo de la muerte de Dios. Que hay gente que diga, entonces no pasa nada, no existe nada a la miércoles. No, ese es el último, ese es el ser más peligroso. Y se identifica con el camello que hace caso, ¿no? A todo lo que hace, se parece, como dice en el video, ¿no? El cristiano, el camello, el que lo jalan por acá y va sumiso, va para allá, no cree en nada, no cree absolutamente nada. Pero tenemos el nihilismo activo. Ajá, aparece quién. Los viejos valores ya no sirven. ¿Quién es? El que rompió todo, el león. León, el león.
pero hay un pequeño problemita con el león. ¿Cuál es el pequeño problema con el león? No sirve. Pero el que crea, el que está más allá del bien y el mal, por encima de todo, the boy, el niño, el niño. El camello no es ciego, Anderson, no es una persona ciega, es una persona que no cree en nada, ni en Dios, ni en nada. En cambio, Nietzsche, que el superhumano o el ultrahumano sí cree. ¿En quién? En él, en el hombre. ¿Me entiendes o no? Ahí está. Entonces Nietzsche ha sido mal entendido. A Nietzsche se le tilda de loco. ¿Sabes por qué se le tilda de loco? A Nietzsche se le tilda de loco porque sufrió una enfermedad que justamente conlleva la locura, sífilis. Él sufría de sífilis. ¿Okay? Cuando se llega al tercer nivel de sífilis, la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, la sífilis llega al cerebro y te descuadra, pues, ¿no? Te descuadra. Los libros de Nietzsche fueron recuperados, conservados por su hermana recontra católica. Entonces Nietzsche, al escribir así, la hermana pucha, que estaba un poco contrariada, ¿no? Pero, ¿quién se aprovechó de los libros de Nietzsche para tergiversar su filosofía? Ahí sí aparecen los nazis. Ahí sí aparecen los nazis, porque como él habla del superhumano, entonces ahí estaba supuestamente la justificación filosófica de que los alemanes son la raza superior, son la raza superior. Pero ¿acaso él habló de raza superior? Él habló de un superhombre que tenga superpoderes, la raza superior, la raza aria. No, él nunca habló de eso. Es más, él estaba en contra de los nazis, pero lo tergiversaron. Ahora, Nietzsche no es como podrás comprender, no es muy bien visto en los círculos cristianos católicos, pues, ¿no? En los círculos cristianos católicos, no es muy bien visto. La U de Ubermensch, acá está, pues mira, acá está, mira. Ubermensch significa superhumano, superhumano. Por eso la U. No es que sea hincha de Universitario de Deportes, ¿no? Aunque sí, permitido inteligente, ¿cierto? Claro. ¿Se entendió, muchachos, hasta acá? ¿Sí? Oye, qué bueno que hayan llegado al número de 136 estudiantes, qué bueno, me agrada. Nada, nos vemos la próxima semana para otra aventura filosófica más. Ahorita seguramente ya Aldair les va a tomar su quizzes, ¿ok? Y nada, chicos, las claves. Ahora le voy a pedir que me pase el material para mandarte las claves. A ustedes, muchachos. Y reflexionen acerca de la voluntad de vivir y de la voluntad de poder. Muchas gracias. ¿Me puede pasar el material de la... Ah, ¿verdad, Tucer? Oye, tu diapositiva, pues, ¿cómo no te voy a dar tu diapositiva? Obviamente, pues, te la paso por aquí, ¿sí o no? Obviamente, no me puedo ir sin darte tu diapositiva, pues, ¿sí o no? Vaya con Dios. ¡Hala! ¡Qué mala! ¿Qué tal? Eso fue con Cachita, creo, profe, vaya con Dios. ¡Hala! ¿En serio? Eso quiere decir que has entendido la clase, ¿eh? Eso quiere decir que has entendido la clase. Un ratito para leerte. Un ratito para leerte. Ahí estás. ¿Dónde estás tú? Aquí estás. Aquí estás. Mm, Voluntarismo. Aquí está. Oh, se la estoy dando a Mauricio nomás. No, pe Mauricio, ¿por qué me escribiste? Oh, para todos es para todos. Ahora sí para todos. Ahora sí, ya subió para todos, ya subió para, ahí está tu separatita. Ok. Oye, por favor,
No estés yendo a tu casa y decirle, mamá, yo no creo en Dios porque mi profesor me ha dicho que Dios se lo cague, a la que malcriado. No, no, no estoy diciendo eso porque yo en ningún momento he dicho eso. ¿No? No, no, no. Acuérdate, lo principal de Nietzsche es ese desequilibrio. Antes había un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero apareció Sócrates, apareció Platón y lo fregaron todo, porque prefirieron lo lógico, lo racional, por lo sensorial. Que Dios me proteja, dice Wilson. ¿Qué dice tu mamá? Dice mi mamá. Dice mi mamá. Bueno, niños, que la pasen bonito, que tengan un bonito fin de semana. Profe, una cosa. Dímelo, dímelo. Eh, los placeres se evalúan según los beneficios. Perdón, perdón. ¿Los qué? Que si los placeres se evalúan según el beneficio, Se evalúan. de acuerdo a los pragmatistas. Ya, el pragmatismo es otra postura filosófica, ¿ok? Es otra postura filosófica, y su máximo representante es William James, y el pragmatismo tiene otra forma de ver la realidad. El pragmatismo lo que plantea es que lo único que es real en la vida es aquello que es útil, ¿ok? Es aquello que es útil. Por lo tanto, ¿qué se va a valorar? Lo que es útil. ¿Qué es lo que no se va a valorar? Lo que no es útil. Si algo me sigue sirviendo todavía, lo valoro. Si algo deja de servirme, ya no lo valoro. Está en función a su utilidad. ¿Me entendiste? Sí, profe. Y otra cosita más. El principio para determinar si una acción es buena o mala, entonces para el pragmático sería si eso causa felicidad. El pragmatismo está muy relacionado al utilitarismo y sí, ¿ok? Está relacionado con si me hace feliz, me sirve, me vale. Sí, está relacionado con la felicidad. Pero acá tendríamos que profundizar acerca de qué cosa es la felicidad. Y seguramente en algún momento cuando hagamos filosofía política vamos a hablar de pragmatismo y vamos a hablar de utilitarismo. Gracias, profe. A ti, un abrazo. Ya llegó el ganador de ganadores. Nada que el Madrid le ganó al Liverpool, nada, nada. Ya llegó de Champions, de Champions.